Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera jornada de la Semana Literaria de Tudela, en la que vamos a tener a Ignacio Lloret, que nos hablará sobre todo, creo, del relato literario, y que ha titulado su conferencia La melancolía de lo extraño. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos como tema el relato, que no es un género menor, sino todo lo contrario. Es yo creo que el género estrella, puesto que tiene lo bueno de la novela y tiene lo bueno del poema, estando mucho más cerca del poema que de la novela. La melancolía de lo extraño, vamos a ver, yo lo que he hecho, y vais a verlo enseguida, es relacionar una serie de autores estrella de relato, del relato moderno de los últimos 125 años, y asignarles a cada uno de ellos o asociarlos a un lugar o a un objeto que han sido especialmente recurrentes en su obra, que se repiten en ella, ya lo veréis. Bueno, para empezar yo le preguntaría que, naturalmente, el cuento es historia, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es el panorama actual dentro de lo que es el cuento? Bueno, como he mencionado un poco al final, en relación no solamente con mi libro, sino con esa especie de trayectoria que está siguiendo el relato, que creo que es muy interesante, que es no solo el elemento autobiográfico, sino sobre todo la mezcla de géneros. Es decir, ahí quiero recordar una frase que dijo Capote en uno de sus últimos libros. Él hizo una reflexión sobre... Él había escrito relatos, había escrito reportajes, había escrito entrevistas, novelas, por supuesto, y hay un momento en que llega una reflexión personal y dice: vamos a ver, lo que me ha pasado a mí es que no he explotado todas las posibilidades que tenía en mi mano, no he utilizado todos los colores de la paleta, haciendo un símil pictórico, porque cuando él se ponía a escribir relato, a lo mejor en un momento dado quería meter como una especie de inserción de su diario personal, una reflexión, o quería recordar algún fragmento de una entrevista que había hecho, y él mismo se lo impedía a lo largo de su vida porque decía: no, estoy escribiendo un relato de ficción y por tanto eso no cabe aquí dentro. Sin embargo, hay un momento ya en los años 70 en que hace esa reflexión y dice: ¿por qué no? ¿Por qué no voy a utilizar todo lo que sé de entrevista, de libro de viajes, de reportaje, de poema, y lo meto todo en un texto, en una serie de textos que empieza a escribir desde entonces? Con lo cual yo creo que esa reflexión sigue valiendo. Todos los escritores utilizamos diferentes registros y a veces nos limitamos a nosotros mismos porque decimos: no, estoy escribiendo una novela, no cabe esto, tal. Entonces yo creo que la línea va por ahí, respondiendo a tu pregunta, en dejarnos llevar en ese sentido y crear textos híbridos y mixtos, de los cuales al final surja lo emocionante, que es en definitiva de lo que se trata. Por tanto, una especie de mezcla, de hibridismo. Creo que por ahí va a ir el tema del relato actualmente, ¿no? Y en los próximos años, creo yo. Ahora que dices lo de la relectura, muy interesante, porque lo bueno de un relato es que te lleva a releerlo una y otra vez como un poema, ¿no? Una novela, muchas veces, por muy buena que sea y por mucho que nos haya gustado, difícilmente la cogemos otra vez, ¿no? En cambio, a mí me ocurre con los relatos que me acuerdo de algo y digo: este relato, y lo vuelvo a coger un relato de Pavese o de Cortázar o de quien sea, y vuelvo a releerlo y vuelvo a disfrutarlo igual, porque ahí... En el relato moderno, sobre todo, y en el tipo de relato que por lo menos a mí me gusta, el argumento es lo de menos. Lo que te ha gustado es esa especie de giro lírico, esa especie de inquietud que nos deja, esa perplejidad, etcétera, ¿no? Entonces, esos son elementos muy típicos del relato, y quizás es lo que tú muy bien dices, ¿no? Que muchos lectores habituales de novela cogen los relatos y se encuentran con relatos buenos de este tipo y no los entienden. Dicen: pero bueno, ¿dónde está la historia aquí? ¿O qué ha pasado? Que no me he enterado y tal, ¿no? Cuando en realidad simplemente es como una especie de poema con un soplo de historia, que es lo bueno, ¿no? Porque un poema a veces nos deja demasiado perdidos, pero el relato siempre tiene un soplo de historia, un fondo de historia, ¿no? Pero sobre todo es el tono, el ritmo y la poesía lo que le hacen singular, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, eso da lugar a que muy poca gente se aficiona al relato, o sea un género minoritario. Y luego también lo que comentaba yo antes, que no es nada nuevo, que es que la novela nos exige un esfuerzo de iniciarla, y entonces ya arrancamos y nos metemos en esa especie de texto que nos va a tener entretenidos una serie de días o semanas o meses. Hemos hecho un esfuerzo que nos da para mucho tiempo. En cambio, un libro de relatos, venga, haz el esfuerzo con este relato, acaba el relato, ahora tengo que hacer el esfuerzo con el siguiente relato, y eso genera cierta ansiedad
profundidad en el lector y se añade un poco al otro elemento que comentamos, ¿no? De la dificultad en sí del propio relato, ¿no? Con lo cual es difícil, animar a la gente a que se meta en él, pero yo creo que hay una serie de autores que lo están consiguiendo, como Eloy Tizón en España y autores americanos y europeos y demás. Yo creo que va a más el asunto, ¿no? Va a más. Exacto, tiene que rellenar los huecos y yo creo que el gran error de muchos escritores, sobre todo en novela, es que dicen demasiado, cuentan demasiado, explican demasiado. No me digas tanto, o sea, déjame que yo me imagine las cosas. El ejemplo, digamos, más obvio es que alguien intente describir cómo se hacía en el siglo XIX en el realismo, de qué color tienen los ojos Emma Bovary. Por favor, eso no hace falta, porque el lector se va a imaginar a Emma Bovary como le dé la gana y ya sabéis la anécdota de que en el libro de Flaubert, Emma Bovary tiene los ojos de color verde al principio y luego negros, o sea, los cambia como le da, porque da igual, en realidad eso da igual. Bueno, pues eso que es más obvio en relación con rasgos físicos es aplicable también a otro tipo de elementos, es decir, no expliques tanto, o sea, deja que el lector no es tonto, novelista, quédate un poco quieto, no, claro, así surgen libros de 500, 600 páginas y tal, que es una cosa que yo no entiendo cómo puede salir tanto, y es que explican demasiado, cuentan demasiado, no dejan al lector que complete las cosas, ¿no? Con imaginación, con tal, no digas tantas cosas, ya deja al lector, ¿no? Y sugiere más, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es, por eso es muy interesante el elemento de Hemingway, que siguen otros autores también, de cuenta lo mínimo y deja que el lector complete el resto, y yo creo que eso es algo que es aplicable al relato y a la literatura en general, ¿no? y que falta hoy en día mucho. La gente tiene una especie de verborrea incontenible, una especie de incontinencia, que tiene que contarlo todo y decirnos todo y tal. Ocurre también incluso en el cine, ¿no? Tranquilo, o sea, deja que yo me imagine las cosas, deja que yo, aunque me equivoque, da igual, como lector, bueno, pues a mí me interesa ir por ahí y tal. Dame lo necesario para que yo lo complete, esa sería un poco la idea, ¿no? Y que incluso le parece eso absurdo al lector, ¿no? Cuando en realidad de un tío poniéndose un jersey o subiendo una escalera, a lo mejor se pueden sacar conclusiones mucho más esenciales para el ser humano que la gran historia de una familia que empieza y luego se casa y luego tiene hijos y luego se va no sé dónde. Bueno, eso ya lo tenemos en la vida real, o sea, no vayas tanto por ahí, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que eso es algo muy esencial en la literatura, pero hay mucha confusión, entonces, bueno, tampoco el lector tiene derecho a leer lo que quiera y si le gustan las cosas muy explicadas y desmenuzadas, pues está en su derecho también, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es interesante hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aunque te siga poca gente, ¿no? pero hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Ese es otro elemento que ocurre hoy, ¿no? En relación con la literatura. Hace poco estuve en una sala, en un museo, como podemos estar cualquiera y ver, al principio era una exposición de pintura y al principio había un mural, un panel introductorio donde decía, estos autores, eran unos autores alemanes y austríacos de finales del 19 y principios del 20, intentaron encontrar nuevas formas de expresión, nuevos caminos de expresión. Y entonces yo dije, esto que es obvio en relación con el arte plástico, incluso en relación con la música, se nos ha olvidado en literatura. ¿Quién está intentando buscar nuevas formas de expresión? Aunque lo que te salga sea un churro, pero será un churro detrás del cual hay un intento muy interesante, con riesgo asumido, de ir por otro lado, de decir las cosas de otro modo, de intentar otro tipo de técnicas, pero eso no se ha olvidado completamente. Ahora, ¡bumba!, te suelto la historia y tal, como tal. No, intenta explicarme las cosas de otra manera, intenta decir las cosas de otra manera, contarlas de otra manera, intenta ensayar esta técnica, esta estructura nueva, procura con el lenguaje no decir lo que dicen, utilizar el lenguaje del telediario político-periodístico, busca esas cosas, ¿no? Pero eso es lo que está faltando, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Bien, pues no sé si hay finalmente alguien más quiere hacer alguna cosa. Bueno, pues entonces damos por finalizado esta tercera jornada. Muchas gracias, Ignacio, por esta exposición sobre el cuento desde sus orígenes hasta la actualidad. Y esperamos poder leer Tu alma en la orilla y disfrutar con esos textos. Estupendo. Muchas gracias, Manuel. Gracias.